Avisando a quienes les siguen, todavía no se han conectado. Tú saludas la primera, ¿no? Hay que rezar ahora cuando empecemos. Muy bien, rezas tú. Buenas tardes. No, que rezo usted que parece el cura. Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos a que os vayáis conectando. Que hoy tenemos un tema muy delicado y muy interesante para tratar. Ha venido el Padre Santi a intentar hacernos entender, ayudarnos a entender, que no sé si lo conseguirá, el tema del sufrimiento. Si lo entiendo yo, sería perfecto. Eso, por eso va a intentarlo. Por eso empezaremos rezando, pidiendo luz al Espíritu Santo. Eso. A ver. Esperamos a que se hagan un par de minutos. Hola, hemos puesto tan lejos el móvil que no leemos. Hola, Tere. Bueno, vamos rezando. Vamos a ir rezando, sí. Nos ponemos, si os parece, en presencia de Dios, que Él es el que da respuesta al sufrimiento. Los demás, pues, mirándole a Él podemos entenderlo, pero vamos a pedirle que nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, enciende nuestros entendimientos en la luz de la verdad y enciende nuestros corazones en el amor para poder acompañar a todos los que sufren. Te pido, Espíritu Santo, sobre todo por las personas que puedan escucharnos, que estén sufriendo, para que reciban la paz, para que reciban el sentido y la ofrenda, para que puedan ser sanadas también. Te pido, Espíritu Santo, que nos ilumines, corazón de Jesús, tú que eres tan bueno con todos. Te pido que, como hiciste en el cenáculo, soples el Espíritu Santo sobre todos los que puedan ver esta conexión, y te pido que entres en sus corazones, que les llenes de tu paz, de tu fuerza, de tu alegría. Te lo pedimos, Espíritu Santo, por medio de tu Madre, nuestra Madre la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Ave María Purísima, pecado concebida. ¿Se oye bien? Bueno, yo creo que sí. A ver, Padre Santi, entonces, el tema del sufrimiento es un tema muy delicado. ¿Usted cómo lo abordaría? Bueno, lo primero que quisiera es como unirme a todas las personas que puedan estar sufriendo, que puedan estar viviendo con dolor, cualquier situación, cualquier circunstancia, y yo, cuando me ha tocado acompañar el dolor, pues muchas veces lo que hay que hacer es callar, coger de la mano y unirte simplemente por el amor. Por eso es tan difícil hablar del sufrimiento, porque como parece que es dar lecciones, pero en realidad solo el que pasa por la cruz, el que pasa por el sufrimiento, pues sabe lo que es, y hay que acompañar por el amor. Entonces, por eso digo que muchas veces lo que hay que hacer es coger de la mano y amar, manifestar el amor, ¿no? A mí me ha tocado vivir situaciones de sufrimiento, como a todos, a lo largo de la vida. Desde pequeñito me tocó acompañar la muerte de mis hermanitos, que nacían vivos y morían, 5, y yo recuerdo ese dolor en casa que te va como configurando, ¿no? Luego recuerdo también cuando murió mi abuelo, yo era un adolescente, y me quise acercar a darle un beso, y sentí en los labios que se me quedó grabado el frío de la muerte, ¿no? Y recuerdo que solo me consoló en ese momento la certeza de que un día le volvería a ver a mi abuelo, ¿no? Luego he acompañado, claro, son 24 años de sacerdote, pues muchas situaciones de dolor. Pues un amigo médico que muere su hija de 11 añitos atropellada, un sábado santo que estaba ya en una Pascua de jóvenes, y una mamá que yo conocía se estampó su hijo en moto y muerto en el acto. O sea, recuerdo las lágrimas, recuerdo el acompañamiento de esta persona. Luego tienes que estar acompañando en el dolor, no es solo un momento, sino que tienes que estar, pues como padre espiritual, acompañando el dolor, el duelo, el sentido del dolor. Recuerdo una mamá joven que había tenido con 15 años un bebé, y a los 18 años un deportista después de un partido de fútbol se tiró a una especie de acequia que había allí para regadío, y el barro le chupó y se ahogó, murió ahogado con 18 años. Y entonces tienes que estar confortando, consolando a la madre,
bueno, muchas situaciones de dolor que seguramente cualquiera de los que nos está oyendo pues lo ha vivido, ¿no? Y por eso lo primero que me gustaría decir es, y os lo voy a leer, un texto que tiene el Catecismo de la Iglesia, en el número 309, hablando de esto precisamente. Dice: si Dios Padre Todopoderoso, Creador del mundo ordenado y bueno, tiene cuidado de todas las criaturas, ¿por qué existe el mal? A esta pregunta tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta: la bondad de la creación, el drama del pecado, el amor paciente de Dios que sale al encuentro del hombre con sus alianzas, con la encarnación redentora de su Hijo, con el don del Espíritu, con la congregación de la Iglesia, con la fuerza de los sacramentos, con la llamada a una vida bienaventurada que las criaturas son invitadas a aceptar libremente, pero a la cual también libremente, por un misterio terrible, pueden negarse o rechazar. No hay rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal. Es decir, es un tema que se responde en unidad con toda la fe. Hay muchísimos aspectos que habría que tratar para poder responder al problema del sufrimiento y del mal. Y por eso me gustaría, pues con la oración, entrar en cada corazón de los que pueda estar sufriendo y decirle que lo que me gustaría sobre todo es cogerle de la mano de parte del Señor, que no es indiferente al dolor. El Señor acompaña a todo dolor. Cuando murió Lázaro, su amigo, Él estuvo allí llorando con sus amigas, con Marta y María. Cuando ve que la ciudad de Jerusalén se va a destruir porque están apartándose de Él y va a venir Tito y va a destruir la ciudad, se echa a llorar porque ama su ciudad. Cuando ve gente que está con hambre, se echa a llorar y actúa. O sea, el Señor ante el sufrimiento sufre, ¿no? No es indiferente. Entonces hay un peligro muy grande que es, yo me acuerdo, había una vez una pintada en una pared y salió a raíz de que unas hienas se habían comido en África a unos niños. O sea, habían unos niños como desnutridos, los padres se habían marchado y se las habían comido las hienas. Cuando volvieron, no sé qué habían hecho, al volver se encontraron que las hienas se habían comido los niños, ¿no? Y entonces ponía una pintada que decía, ¿qué ha hecho Dios para evitar esto, ¿no? Y recuerdo que era como una llamada fuerte de atención esto, y debajo de los días alguien pintó: te ha hecho a ti, ¿no? Como que es muy fácil el querer culpar a Dios, ¿no? Y decir, pero pues un occidente, digamos, con tantos medios, ¿no? Es que no podemos ayudar a otros pueblos, ¿no? A tener... Es que es verdad que muchas veces pensamos que Dios... que creemos en un Dios castigador, tenemos esa idea equivocada. Entonces pensamos que Dios es el que manda los sufrimientos y las cosas malas. Es una idea equivocada, pero es verdad que mucha gente lo piensa. A ver, es la gran pregunta, ¿no? ¿De dónde viene el mal? Y es como fácil, pues me ha salido una cosa mal o he tenido esta situación y pues ¿dónde está Dios, no? Pero lo primero que tenemos que tener la certeza grande es que Dios no ha querido nunca el mal, ni el sufrimiento, ni la muerte. Dios no es la causa del mal. En el libro de la Sabiduría 2.24 dice: por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Por la envidia del diablo, no por Dios. Dios nos creó desde el principio para que pudiéramos vivir felices en este mundo y pasar sin la muerte directamente al cielo, a gozar de su presencia eternamente. Él nos invitó a su fiesta de amor. Lo que pasa es que como es una fiesta de libertad, porque es una fiesta de amor, nos dijo: solo os pido una cosa, que me aceptéis el regalo y que no queráis robarlo. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el querer ser nosotros Dios, ¿no? Dios nos quiere hacer hijos suyos, nos quiere hacer Dios, pero nos lo quiere regalar. Entonces Satanás, por envidia de lo que nosotros, criaturas tan pequeñitas, ¿no? Que necesitamos comer, dormir, ¿no? Por envidia de nosotros que íbamos a ser elevados a la condición de hijos de Dios, nos metió el veneno de seréis como Dios, pero sin Dios, en lugar de Dios. Vais a ser felices vosotros. Entonces, aquella envidia de Satanás y aquel primer pecado rompió nuestra naturaleza y la inclinó al pecado. Y de ahí vienen pues todos los crímenes de la historia, viene la muerte, viene la ruptura con la naturaleza, las enfermedades, con Dios, las enfermedades. Dios no quiere el mal, Dios no lo ha querido nunca el mal. Porque el mal viene del demonio. Viene del demonio y del mal empleo de nuestra libertad en el origen, porque claro, entender esto mal es delicado, porque no es
has tenido un accidente, pues te habías portado mal. En la Sagrada Escritura, en el libro de Job, sale un hombre justo al que le empiezan a ocurrir cosas malas, ¿no? Precisamente Satanás es el que le pide, o sea, el que está como probándole a ver si va a seguir amando a Dios. Y llega un momento en que su mujer, viendo que le han pasado muchas cosas malas, le dice, escupe a Dios, o sea, blasfema y muérete. Y él dice, el Señor me dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor, ¿no? Entonces, el hombre justo puede sufrir muchos males. La prueba mayor de esta es que el mismo Cristo, el Hijo de Dios vivo, quiso pasar por el sufrimiento. Es decir, Dios nunca ha querido el mal, el sufrimiento y la muerte. Él no es el causante del mal, nunca, ¿no? Cuando dice, pues Dios ha querido que te pase este castigo. Es que Dios no es así. Dios no quiere el mal. Pero una vez ha entrado el mal en este mundo, lo emplea para bien. Es una frase que tiene San Agustín, me ha apuntado aquí algunas cosas. Dice, porque Dios, el Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal si Él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. Es decir, si Dios ha permitido el mal, es porque de Él va a sacar un bien mayor. Si no, no lo permitiría. Lo cual me parece un motivo de esperanza. Si tú estás sufriendo algo ahora mismo, piensa que Dios sacará un bien de ello. Dios no ha querido ese mal, no le culpes a Él. Pero, ¿cuál será el motivo por el que me pasa esto, ¿no? Yo a veces he visto pues, personas con esclavitudes, por ejemplo el alcohol, ¿no? O las drogas, ¿no? Cuando estuve, por ejemplo, de voluntario en el hospital de parapléjicos, y personas que iban como encauzadas a su propia destrucción, a su propio egoísmo, y de repente pues un accidente que es terrible, ¿no? Una paraplegia y el crecimiento de una persona, ¿no? Cuando nosotros vemos solo en perspectiva de lo que hoy en día se llama una calidad de vida, ¿no? Que es, pues eso, disfrutar aquí, pues una vida mundana, una vida placentera, una vida... Entonces dices, el sufrimiento es lo peor que te puede pasar. Pero claro, nosotros sabemos que la vida es eterna, que hay cielo, y que hay que vivir para el cielo. Y que hay que intentar adelantar el cielo aquí, por eso acompañar a los que sufren, ¿no? Nuestro mundo, ¿qué respuesta da muchas veces, no? Pues un abuelito está pasándolo mal, pues ya está, eutanasia, le hacemos el favor. Que a mí me acuerdo en el hospital de parapléjicos, jóvenes que llegaban recién accidentados y que te decían, Santi, pues que me maten. Pero claro, en cuanto les decías que les amabas, en cuanto veían amigos, personas que se sienten queridos, ¿no? Dicen, no, aquí me vino de repente. Pero claro, si ahora ya tienes tu papelito ahí, acaba con el sufrimiento, matándote... Claro, porque tienen que encontrarle sentido a su vida. Claro, entonces la maravilla es cuando descubres que detrás de todo eso hay un bien que Dios quiere sacar, ¿no? Y que el alma tiene un valor mucho mayor que el cuerpo, ¿no? En una sociedad en la que todos son, pues el físico, pues lo mundano en realidad, ¿no? Pues claro, pues parece que no tiene sentido el sufrimiento, entonces enseguida matarme, ¿no? Y dices, pero oye, que hay una vida eterna, que tú tienes un mensaje que dar a través del sufrimiento, que tienes que tener calidad de alma además de calidad de vida. Claro. Y con esto, fijaos que habría un peligro aquí, que es como decir, no, los cristianos son masocas, ¿no? Parece que el sufrimiento por el sufrimiento, no. O sea, nosotros, la Iglesia lleva también años invirtiendo en investigación, en hospitales, en cuidados paliativos, en muchísimas cosas al servicio de esa calidad de vida, entre comillas, de que los enfermos no sufran, de que, bueno, pero no es el sufrimiento por el sufrimiento, ¿no? Sino cuál es el sentido del sufrimiento. Entonces, nuestro mundo que ha quitado a Dios, que ha quitado una visión trascendente de la persona y de la vida, parece que es incapaz de entender el sufrimiento, ¿no? Pero a mí me parece muy bonito el ver cómo los santos lo han entendido, ¿no? Por ejemplo, se nos dice cuando José, el más pequeño de los hermanos en Egipto, ha sido vendido como esclavo por 30 monedas como Jesús y al final resulta ser el salvador de sus hermanos. José es de las 12 tribus el más pequeño es Benjamín. Bueno, pues José, sus hermanos por envidia hacen como con Cristo, ¿no? Y le venden como esclavo. Luego pasa a ser príncipe administrador de todo Egipto y él, cuando vienen, les dice, no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios. Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir un pueblo numeroso.
O sea, cómo Dios del mal saca bien, del mayor mal moral que ha podido suceder en el mundo, que es matar al Hijo de Dios. No hay un mal mayor que crucificar a Cristo. Dios ha sacado el bien mayor, que es nuestra redención, salvarnos, ¿no? Y esto es un misterio grande, cómo Jesús asume el sufrimiento. O sea, Dios no ha querido el sufrimiento, el mal y la muerte nunca, pero una vez ha entrado, lo ha asumido hasta tal punto de hacerse hombre, morir en la cruz por nosotros, sufrir por nosotros, pagar por nuestros pecados y dar un sentido al sufrimiento, ¿no? Un sentido redentor. Fijaros, dice San Pablo, en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Y Santa Catalina de Siena decía, todo procede del amor, todo está ordenado a la salvación del hombre, Dios no hace nada que no sea con este fin. O sea, pensar que detrás de todo mal, aunque en el primer momento nos cueste muchísimo entenderlo, hay un bien que Dios quiere sacar. Santo Tomás Moro, que al final fue mártir precisamente de la fidelidad matrimonial, que hoy en día es tan cuestionado todo esto, ¿no? Bueno, pues tenemos mártires de la fidelidad matrimonial, porque el rey quería irse con otra. El rey quería que el Papa le bendijera un matrimonio cuando él estaba casado legítimamente con su esposa. Entonces, Santo Tomás Moro dice, yo no puedo bendecir ese matrimonio porque eso está contra la ley de Dios. Entonces le tiene en la cárcel mucho tiempo para que reconozca el nuevo matrimonio. Y él al final dice, yo soy siervo del rey, pero antes soy siervo de Dios, ¿no? Y entonces él dice a su hija, que le va como a convencer, di que sí, que está bien el matrimonio, ¿no? Él le dice a su hija, nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Cuando sabes que detrás de un sufrimiento hay un sentido redentor que me está purificando el alma, que me está preparando un cielo para mí, que me está ayudando a dar un testimonio de amor a los que me rodean, que me está sacando la caridad, ¿no? ¿Cuántas veces he visto, ¿no? Familias pues que tienen un bebé síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Que hoy en día, por desgracia, pues casi no se ven por el horror del aborto, ¿no? Y de repente te das cuenta que estar malito es un mal, pero ese niño de repente se ha convertido en el vínculo de unión de toda la familia que no se ha roto por cuidar del débil, del pequeño, ¿no? Un sufrimiento convertido en salvador. Y es que tantas veces lo ves así, que la cruz se convierte en bendición, que no buscas el dolor por el dolor, que no es eso, que lo que buscas es el amor. El sentido del dolor está en el amor y está en el sentido redentor que Cristo le ha venido a dar, ¿no? Pero el Padre Santi, luego mucha gente se pregunta que si Dios es bueno, ¿por qué, por ejemplo, una persona enferma, ¿por qué no la cura? No, ¿sabe? Jesucristo vino a salvarnos del peor de los males que hay, que es el pecado. Y las consecuencias del pecado, Él sanó a enfermos, pero no sanó a todos los enfermos. ¿Por qué? Porque hay una pedagogía misteriosa en la enfermedad y en el sufrimiento, que digo que no lo ha causado Dios, pero una vez está aquí, por ejemplo, cuando una persona se cree Dios y mira a todo el mundo por encima del hombro porque está triunfando en el mundo de la empresa, en el mundo de la fama, en el mundo de no sé qué, qué misterio es que después de años vuelve a la infancia. De repente no puede caminar, de repente necesita pañales, de repente no tiene movilidad, como un niño tiene que dejarse cuidar. Hay una pedagogía ahí que si tú no entiendes nada, te rebelas y no quieres envejecer, ¿no? Nuestro mundo no quiere envejecer, ¿no? Que parezca que soy joven, eternamente joven, pero por favor, si estamos para la vida eterna, ¿no? Que no va de eso. Aprende la pedagogía que tiene el envejecer, que estamos de paso. Entonces, la muerte que Dios no quiso, el sufrimiento que Dios no quiso, la enfermedad que Dios no quiso, una vez entró la soberbia en este mundo por engaño del diablo, para defendernos de que no nos creamos Dios. Qué difícil sería ser humilde si con tu edad, 35 años, ¿no? Jovencita, te desapareces de repente, ¿no? Pues una plenitud de vida, Sí, pero hay que pasar luego la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, para darse cuenta que necesitamos de Dios, que no somos Dios. Él no lo quería así, Él quería que pasásemos directos al cielo, pero una vez entrado el sufrimiento, el mal, la enfermedad, Él la ha asumido, le ha dado un sentido, que ahora hablamos de eso, ¿no? La ofrenda del sufrimiento, pero como por llegar a entender, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el sufrimiento de la muerte? No lo ha causado Dios, pero una vez está aquí, nos hace pequeñitos, nos hace humildes, nos hace levantar la mirada a Dios. Y es lo que hay que intentar
no nos rebelemos contra Dios, que no es la causa del mal, es la ayuda. Él nos acompaña en nuestra soledad, nos da fortaleza. Hay que pedirle curación, claro que sí, pero también la gracia de aceptar, de amar. A mí me encanta una anécdota en Lourdes. Es impresionante los milagros que hay reconocidos científicamente, ¿no? Hay una comisión científica. Bueno, pues hay un niño que me encantó porque fue a Lourdes paralítico y cuando pasaba el sacerdote, que en la Basílica de San Pío X subterránea pasaba el sacerdote bendiciendo, cuando pasó le bendijo y le dijo al niño: o me curas o se lo digo a tu madre. Y el sacerdote lo sabía qué hacer, le volvió a bendecir y quedó restablecida la médula totalmente y está reconocido. Pero me impresiona más que eso otro niño que fue paralítico, muy enfadado porque los demás niños pueden jugar y yo no puedo jugar, porque muy enfadado con todo. Su madre, preocupada, le habló de Lourdes, pero pensó, como no se cure, a lo mejor se revela no solo contra nosotros, sino contra el mismo Dios, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Bueno, total, que lo mismo, bajaron al niño a la basílica subterránea, pasó el sacerdote bendiciendo y cuando le bendijo al niño, pasó al siguiente y la madre le pregunta al niño: hijo mío, ¿qué tal estás? Y dijo: muy bien, pero ¿puedes moverte? No, mamá. ¿Pero qué has pedido? Y dice: pues mira, mamá, al pasar el Señor me he fijado que aquel niño que está allí está mucho peor que yo y que le cure a él y no a mí. Qué mono. O sea, la generosidad, el olvidarse de uno, el vivir para amar al otro, o sea, son los milagros y de hecho el sentido del sufrimiento es el amor, no es otro, es el amor. Por eso nosotros buscaremos cuidados paliativos. Mi padre, que estuvo a punto de fallecer, me citaba, entre los poemas que me citaba, que a mí se me derretía el alma, ¿no? Gracias a Dios está bien y se lo pedimos al Señor y bueno, ahora van a hacer 50 años de matrimonio y me da mucha alegría. Pero él me citaba pues poemas, ¿no? Del momento de la muerte, ¿no? Y él me decía: hijo mío, hay un poema que me gusta mucho a mí porque dice: me gustaría morirme no de arriba abajo, sino de abajo arriba, para que lo último que pierda sea la cabeza y pueda decirle a tu madre, a Dios y a vosotros que os amo. O sea, quedar consciente, ¿no? Hasta el final. Entonces, en nosotros hay ese deseo de cuidados paliativos, pero también de convertir todo en amor, que es lo que da el sentido, ¿no? O sea, cuando a una persona le dices que le amas, que vale infinito, es que eso es lo que te da un sentido, ¿no? El amor da el sentido al dolor, ¿no? Y en ese sentido me parece que es muy importante descubrir ese sentido, ¿no? Y también una cosa que me parece muy importante es que no es solo para entender el sentido, sino para convertirlo en ofrenda. Dice San Pablo: completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo en favor de su iglesia. No es que falte algo a la pasión, Jesús hizo perfecta su ofrenda, pero en nosotros falta la ofrenda de nuestra vida. Entonces, cuando tú un sufrimiento lo conviertes en amor, tiene un sentido. Porque claro, ¿qué es lo peor de un sufrimiento? Que no tenga sentido. Tú eres madre y tú sabes, el dolor de parto, pues es un dolor fuerte, pero luego tiene un sentido, porque hay un bebé. Claro. Y se te pasa de algún modo todo el dolor porque ves el bebé. Pero ¿para qué sirve un cáncer? ¿Para qué sirve un dolor de cabeza? ¿No? Cuando encima no tiene sentido. Uno dice: qué horror, ¿no? Bueno, pues hasta esos dolores se pueden unir a la pasión del Señor, que Él sufrió por amor a nosotros. Impresionantemente Él, no es que lo cogieron, tal, lo mataron. Sí, lo cogieron, lo mataron. Pero Él dice: nadie me quita la vida, yo la doy. Tú por fuera estás viendo que le han atado, que le llevan, que le crucifican, que no sé qué. Sí, pero por dentro Él está pensando: si yo hago así, puedo crucificar a todos. Pero si yo me libro, la que mueres en cruz eres tú o soy yo. Entonces Él dice: nadie me quita la vida, yo la doy. Es la actitud de amor, la actitud de ofrenda por la salvación del mundo. Y esa misma actitud es la que tiene María, la Virgen, al pie de la cruz. Yo siempre me acordaré de una mamá, al poquito de ordenarme sacerdote, les casé y tuvieron una niña 7mesina. Y recuerdo que estaba en el hospital, en cuanto nació, entubada para alimentarse, para bombear el corazón, llena de tubos por todos lados, ¿no? Y recuerdo que siempre que fui a verla, me la encontré a la mamá de pie detrás de esa vitrina. Y recuerdo que llegué en el momento, después de varias veces, en que acababa de morir la niña, ¿no? Y entonces la mamá pidió que le quitasen todos los cables y se la dieran, ¿no? Entonces abrazaba a su bebita chiquitina, chiquitina, y llorando decía: si pudiera devolverte la vida, si pudiera devolverte la vida. A mí esta escena que me rasgó el corazón, ¿no? Que la he visto otras veces y hace poquito hemos vivido la muerte de una esposa joven y bueno, me impresionó un montón, ¿no?
y hace poquito también de un padre con hijos jóvenes, bueno. Pero me impresionó pensar que la Virgen, con su hijo muerto en brazos, te mira a ti o nos mira a cada uno, a los que estamos en esta sala, y nos dice, si pudiera devolverte la vida, con la muerte de mi hijo, devolverte a ti la vida, porque esta muerte tiene un sentido. Todo sufrimiento tiene un sentido redentor. Dios no lo quiere, pero cuando tú te viene ese sufrimiento y lo unes por el amor, te unes en el amor a Cristo en la cruz, lo ofreces, ¿no? O sea, te metes en la gotita de agua del cáliz y lo conviertes en amor. Cuesta pasarlo, pero tiene un sentido. Señor, lo ofrezco por ese matrimonio que está a punto de romperse, por ese joven que tiene intentos de suicidio, y ves los frutos de la ofrenda. Don Marcelo, cuando nosotros estábamos en el seminario, el cardenal de Toledo, nos decía, hijos míos, mirad, en la iglesia los que estudian hacen mucho, nos tocaba estudiar, los que rezan hacen más, los que sufren lo hacen todo, con ese modo que tenía él de hablar así súper solemne, los que sufren por amor lo hacen todo, unidos a Cristo. Entonces, no privemos a nuestros enfermos de la fuerza que tiene unirse a la pasión. Qué pena que en los hospitales han retirado las cruces. En todo hospital público o privado tendría que haber una cruz porque... Y en los colegios. Y en los colegios, porque te está enseñando quién es el maestro, el que es capaz de morir de amor, ser fiel y morir de amor. ¿Quién es el verdadero paciente enfermo? Cristo, que en cruz, que es el lecho del dolor, a lo mejor muchos nos están oyendo y están clavados en la cruz. Bueno, pues tener un crucifijo delante te hace entender que el Señor murió por ti y que tú puedes unir tu dolor a su dolor por la salvación, no solo tuya, sino del mundo, y convertir el sufrimiento en amor, en un agradecimiento a Dios y en una acción que cae, que redunda en gracias enormemente por la salvación de las almas. Entonces me parece, en ese sentido, entender el sufrimiento que cuesta, y perdón si estoy diciendo algo que pueda herir a alguien, porque me toca acompañar muchos sufrimientos, pero lo digo con todo el cariño, tiene un sentido la vida, y tiene un sentido acompañar en la vejez, que no se nos queden solos los enfermitos y las personas que sufren, las personas mayores o en las cárceles. Uno dice, pues, a ver, yo viví con mucho dolor el suicidio de un amigo, bueno, en realidad 3 amigos, y eso me ha rasgado el corazón. ¿Eran presos? Uno era preso y otros 2 no eran presos, los conocí en distintas edades de mi vida, y yo ahora pienso que ojalá me hubiera dado tiempo a hablarles de esto, ¿no? Hablarles de Cristo, ¿no? Y de que tiene un sentido todo y que con él se puede, que el corazón no es de quien lo hiere. Uno de ellos fue por un desengaño amoroso. Se disfrazó en una noche vieja y fue a por una chica, le despreció a la chica, escribió una carta de despedida y se mató. Y entonces, que el corazón no es de quien lo hiere, que es de quien lo sana, y el que lo sana es el corazón de Cristo. Que Cristo ha querido conservar sus llagas y su corona de espinas. En el corazón del Señor vemos la corona de espinas, vemos el dolor que Él tiene, y a la vez sonríe y te acoge y te abraza siempre. Pero es que Él lo que dice con eso es, yo mantengo el dolor que me produce el dolor de los hombres. Él no es indiferente. Cuando alguien está sufriendo, Jesús está a tu lado y está llorando cuando tú lloras. Él no es indiferente, ¿no? ¿Por qué no hace Dios algo? Dios está trabajando en la caridad de los que te rodean, está trabajando en los médicos para que investiguen, está trabajando en los cuidados paliativos, está luchando para que no haya leyes de eutanasia y no te propongan el suicidio, está haciendo muchas cosas, está dándote la alegría, el gozo, la paz, el sentido de la ofrenda. Seguramente esta misma catequesis es el Señor el que nos la ha inspirado, ¿no? Para que puedan encontrar un sentido al dolor, ¿no? Entonces, pero hay que estar atento, porque si no, uno sale con su rabia y con sus 4 ideas y es muy complicado. No hay un vestigio, una frase del mensaje cristiano que no responda al dolor. Entonces hay que meterse en oración, hay que besar muchas veces el crucifijo, hay que abrazarlo e ir entendiendo el sentido redentor del dolor. No sé. Maravilloso, Padre Santo. A mí me parece maravilloso. Sí, a mí también. A mí me ayuda mucho lo de ofrecer el dolor. A mí me ayuda muchísimo. Y desde luego que sí, tiene un sentido de amor, como dices, mucho más fácil. Totalmente. O sea, yo he visto ofrendas, recuerdo que acompañé y me emociono recordándolo porque fue mucho dolor, ¿no? Una chavalica que, pues como una hija espiritual que yo acompañé desde los 12 años o así, y con 20 años se le despertó un cáncer, ¿no? Y un cáncer terminal, que pues, estuvimos luchando con el cáncer 4 años, ¿no? Ella estaba con su novio, y fue para mí una experiencia que me ayudó mucho sacerdotalmente. Ella estaba muy unida a Santa Teresita y murió en esos días de Santa Teresita haciendo la ofrenda de víctima al amor misericordioso, entendiendo que Dios le pedía ir al cielo, diciéndole a su novio que buscase una chavalica católica
para casarse, que él le ayudaría desde el cielo. En cuanto ella murió, es curioso, la que ahora es la esposa de este chico, fue al funeral sin conocerle y empezó a rezar por él. Y a los 2 años se conocieron. Es una cosa muy bonita. Y ahora tiene una familia, ¿no? Con sus hijos. Pero como la ofrenda del dolor, que nos hizo mucho bien, el grupo de jóvenes creció mucho acompañando ese dolor, ¿no? Pero claro, era el dolor de los padres, el dolor de sus hermanos, ¿no? Y a mí se me rasgaba el alma cuando yo le preguntaba, ¿cómo estás? Y bueno, tengo un poco de miedo por lo que hay después de la muerte, ¿no? Entonces yo le explicaba, pues mira, la palabra de Dios, como dice, ¿no? Que no tengamos miedo, que hay cielo, que... Dice, bueno, ya está, ya lo he entendido. Y dice, ahora estoy muy contenta porque ya mi hermano me ha soltado. Ya en vez de estar como luchando todo el rato y enfadado, ya me ha soltado y he dicho, bueno, pues si Dios quiere que vayas al cielo, pues desde allí nos ayudas. Y estoy muy contenta porque ya lo he entendido. Claro, una madurez en una chavalica de 24 años que el Señor nos regaló a través de ella una enseñanza para entender el sufrimiento y luego poder acompañarlo, ¿no? Y vivirlo cada uno, ¿no? Los sufrimientos que nos toca a cada uno. Entonces, que hay esperanza, que hay un sentido, que el que esté sufriendo, que entienda que Cristo está a tu lado y que tú, uniendo tu dolor a su dolor, que sí, que hay que cuidar paliativos, pues si te duele la cabeza, tómate lo que sea, una medicina que te calme, pero cuando no, acuérdate de que Jesús lleva una corona de espinas y tú le estás ayudando a llevarla. Te duele el corazón, al Señor le duele el corazón, estás sangrando, el Señor sangra. Te estás muriendo, el Señor muere por amor a ti. Mírale en la cruz, es que Dios le da sentido a todo. Le da sentido a todo. Es la realidad. A mí me toca acompañar también a personas sin fe a morir, ¿no? Y recuerdo uno de ellos que me dijo, mira, pues por ti, por cariño que te tengo, ¿no? Pues dame los sacramentos, ¿no? Y pensé, ¿cómo hace Dios, no? Por el cariño humano. Por eso os digo, si tenéis un enfermo o alguien que sufre cerca, sobre todo dadle vuestro cariño. Y por dentro, yo con aquel no podía hablar de Dios, ¿no? Él sabía que yo le quería mucho a Dios, pero... Y recuerdo que iban médicos porque él era médico. Y le decían, no te preocupes que te vas a curar. Y decía, pero vamos a ver, si yo soy médico, si es de esto mismo que he acompañado a tantos, me quedan estos días y voy a morirme, ¿no? Entonces aquellos médicos agnósticos no sabían qué decir, era durísimo. Pero él entendió que había un mensaje de esperanza, ¿no? Y me dejó darle los sacramentos. Yo espero que me lo encontrará en el cielo. Igual que a estos amigos míos que se quitaron la vida, yo creo en el poder de la oración, sé que el Señor es misericordia, ¿no? Y que al final les arrancó el acercarse a Él, aunque es un pecado muy grave quitarse la vida. Ahora salían estadísticas, esta mañana me leían del año pasado y es terrible y es muy grave quitarse la vida, ¿no? Porque Dios no había una historia de uno que se había tirado y antes de chocarse se había arrepentido y estaba en el cielo. El santo cura de darse cuenta, ¿no? Y cuenta de que dice, ¿verdad que su marido? Le dice, porque la mujer le viene, mi marido se ha condenado porque se ha tirado del puente abajo, ¿no? Y él le dijo, no te preocupes, ¿no? En esa distancia la gracia le salió al encuentro y se arrepintió, ¿no? Y hay otro caso parecido en que dice, él regaba las flores que usted llevaba a la Virgen y él sabía que eran para la Virgen y él las cuidaba. O sea, como Dios luego se agarra a 1000 cosas para salvarnos, porque es muy bueno y lo que quiere es nuestra felicidad eterna. Y si permite un sufrimiento, un mal, no es para que sufras, sino para que eso te ayude a poder ser feliz eternamente, ¿no? Y para que se suscite la caridad de los que te rodean. ¿Qué ha hecho Dios para evitar esto? Te ha hecho a ti que tienes que llevarle el consuelo, que tienes que llevarle la alegría, que tienes que llevarle la paz. Y es maravilloso entender eso, ¿no? Un testimonio impresionante que hemos conocido de acompañar el sufrimiento ha sido San Juan Pablo II. San Juan Pablo II es un papa que hay mucha gente que no conoce el sufrimiento que él tuvo. De bien niño muere su madre, luego al poquito tiempo muere su hermano, siendo niño, luego muere su padre, siendo joven, con 20 años muere su padre, que era como el sentido de su vida porque de niño había perdido a su madre. Muere también, con 20 años se queda huérfano, estalla toda aquella persecución horrorosa que vivieron en Polonia y él tiene que ponerse a trabajar en la mina para sacar, para subsistir, para vivir. Allí conoce el libro del Tratado de la Verdad de la Devoción. En la mina. En la mina, y se pone a enamorarse de la Virgen. Bueno, alguien se lo debió comentar. Y empieza una vida de fe tremenda, ¿no? Luego tiene que ir a un seminario clandestino, le persiguen a muerte. Luego el disparo, ¿no? Es muy curioso porque antes que eso, me parece que son 21 años, él le atropella un camión.
le atropelló un camión, lo dieron por muerto en una cuneta. Y entonces una señora le cogió y le llevó al hospital. Él estaba convencido que esa señora era la Virgen María, o que se lo mandó la Virgen María, porque decía él, quien me ha enseñado la escuela del sufrimiento ha sido María. Y de hecho fue el 13 de mayo que recibió el atentado, el día de la Virgen. Él recibió un atentado que le dejará una enfermedad vírica que le tendrá con muchos dolores durante toda su vida. O sea, el día que le pegaron el tiro, estuvo a punto de morir. Se cogió un virus, una enfermedad que luego le acabó degenerando en el Parkinson, toda la enfermedad que llega hasta el final, ¿no? Él decía, pues el Señor no se bajó de la cruz, yo tampoco me bajo de la cruz. Y él decía desde la altar de San Pedro, que era impresionante cómo salía a veces las últimas imágenes, como quien quiere hablar de amor a su esposa, a la iglesia, y no podía ya hablar, ¿no? Y él dijo, ¿no? Dice, la lección que tenía que dar el Papa a los poderosos del mundo y al mundo entero era la lección del dolor. Él escribió Salvifici Doloris. Si alguien no conoce esa encíclica, leedla, porque va dando el sentido del dolor unido a la redención de Cristo, ¿no? Ya digo, no en plan masoca, sino en plan sentido del dolor. Y él dice, la lección que yo debía dar ahora es la del dolor, desde el amor, no desde el resentimiento, no desde la ira, no desde la angustia, sino desde la esperanza en Dios, ¿no? La lección del amor en el dolor, estar clavado en una cruz y seguir amando, ¿no? Jesús es clavado en la cruz, perdónales, no saben lo que hacen, ¿no? Perdona, ama. En la cruz del dolor en que tú estés, ¿no? Pídele al corazón de Jesús que te enseñe a llevarla. Si estás cerca de alguien que está crucificado, háblale del amor de Cristo, cógele de la mano, ámale si no le puedes hablar, pero reza por dentro, que encuentre un sentido a su dolor. Y es tan hermoso, es tan maravilloso unirse a Cristo en el dolor, ¿no? A ver, hay una anécdota de el que ha sido también director espiritual mío durante años, el padre Mendizábal. Lo digo porque todo esto puede sonar como muy espiritual y un poco raro, ¿no? Pero es que es súper práctico. Él nos contaba, siempre nos hablaba del sentido del sufrimiento y cómo el Señor, ¿no?, lleva esa corona de espinas, cómo le podemos consolar cuando tenemos una preocupación, un dolor, ofreciéndolo, ¿no? Cómo la reparación tiene varios sentidos, ¿no? Reparación negativa, no ofenderle a Jesús, ¿no? No querer ofenderle, pero está la afectiva, que es por darle amor. Cuando tú a uno que sufre le das amor, le consuelas, ¿no? Y también estaba la aflictiva, que era unir tu dolor al dolor del Señor, reparar su dolor, uniendo tu dolor a su dolor, ¿no? Bueno, pues él tuvo un accidente muy grave. Este sacerdote jesuita santísimo, y estoy seguro que lo canonizaron un día, estaba en un stop, bueno, no sé cómo fue, que le arrolló un coche, ¿no? Y le metió el fémur en el estómago. Entonces, un dolor horroroso, o sea, en peligro de muerte durante muchísimo tiempo, muy grave. Los dolores eran tremendos, ¿no? Y entonces, cuando por fin se recuperó, vino a darnos un retiro a los sacerdotes. Y recuerdo que estábamos esperando que nos hablase de eso y nos dijo, mirad, el dolor se ofrece cuando no se pasa. Cuando se pasa como se puede. Y a mí esto me ayudó mucho, porque si alguien está sufriendo y está llorando y está... es lo normal. Jesús sufrió llorando. Le decía Santa Teresita cuando le decían, oye, pues si eres creyente, no deberías estar tan desesperado en este dolor, ¿no? Y ella decía, el rey de los mártires fue a la cruz con tristeza. A veces Dios te hace partícipe de su Getsemaní, de su dolor, y no estás en el dolor. Oye, que cuando se pasa la cruz, se pasa como se puede. Yo recuerdo una vez una mamá que había perdido a su bebé, y había otra persona que le decía, está de alegre, está en el cielo. Oye, que acaba de perder a su bebé, acompáñale en el dolor, que es muy doloroso, ¿no? Y que el dolor es dolor, y que se pasa como se puede, que hay un sentido, pero que se pasa muy mal a veces, ¿no? Y en ese sentido, pues un calmante, tal, pues sí, pero también una ofrenda y un sentido del dolor para la salvación no solo de uno, sino del mundo entero y para la consolación del corazón del Señor, ¿no? Entonces, no sé. Bueno, pues muy bien, Padre Santi. Espero que os haya ayudado un poco, que habéis pedido muchísimo esta catequesis. A mí me ha ayudado un montón, de Padre Santi. Muchísimas gracias por tu ayuda. Y nada, ya nos vemos para la próxima catequesis. Gracias a todos por acompañarnos. Que Dios os bendiga. Hasta pronto.